¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás viviendo de una manera que te asegura la salvación? Podrías estar entre los que, según la Biblia, no alcanzarán la vida eterna. Este no es un tema cualquiera. Estamos hablando de tu destino eterno, de tu relación con Dios y de las decisiones que marcan tu camino hacia Él o lejos de Él. Hoy exploraremos 7 grupos de personas que, según las Escrituras, están en peligro de perder la salvación, y lo haremos con historias bíblicas que ilustran estas verdades de una manera profunda y desafiante. Grupo 1. Los que rechazan a Jesucristo como su Salvador. El primer grupo que no puede ser salvo es el de aquellos que rechazan a Jesucristo como su Salvador. Jesús mismo dijo con palabras que no dejan espacio para la duda: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Esta declaración, directa y poderosa, nos enseña que no hay otro medio para alcanzar la salvación más allá de Jesús. Él es el puente entre la humanidad y Dios. Sin embargo, aquellos que eligen ignorar esta verdad se apartan de la única esperanza que puede salvarlos. Es un recordatorio solemne de lo que está en juego para el alma humana. Consideremos el ejemplo de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos elegidos por el propio Jesús. Judas tuvo el privilegio de caminar junto al Maestro, presenciar milagros asombrosos y escuchar las enseñanzas más profundas de la historia. Sin embargo, su corazón estaba lleno de ambición y avaricia. Su traición por 30 piezas de plata no fue simplemente un acto de codicia, sino una elección deliberada de rechazar al Salvador. A pesar de estar tan cerca de la verdad, Judas eligió el camino de la perdición, lo que lo llevó a un final marcado por la desesperación y la muerte, sin encontrar arrepentimiento. Este trágico ejemplo nos enseña una lección importante. No basta con estar cerca de Jesús. Es esencial aceptarlo con un corazón sincero y lleno de fe. El conocimiento intelectual, la cercanía a lo sagrado o las buenas obras no son suficientes. Sin una relación personal con Cristo, la puerta hacia la vida eterna permanece cerrada. Podemos reflexionar también en la historia del pueblo de Israel mientras vagaba por el desierto. Dios realizó milagros poderosos delante de ellos. Abrió el mar rojo, envió maná del cielo y proporcionó agua de una roca. Sin embargo, una y otra vez, ellos eligieron rechazarlo, llenándose de incredulidad y rebelión. A pesar de estar rodeados por evidencia tangible del poder y la fidelidad de Dios, muchos de ellos endurecieron sus corazones y perdieron la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Esta historia es una advertencia para nosotros hoy. Incluso cuando somos testigos de la obra de Dios en nuestras vidas, debemos tener cuidado de no endurecer nuestro corazón. La negación de Cristo no siempre es abierta o agresiva. A veces se manifiesta en la indiferencia, en el orgullo de creer que no necesitamos a Dios, o en el intento de encontrar nuestra salvación en las cosas del mundo. Pero la verdad permanece inmutable. Solo Jesús puede salvarnos. Solo Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz y resucitó, venciendo la muerte y el pecado. Por eso, si conoces a alguien que niega o rechaza a Cristo, no pierdas la esperanza. Ora fervientemente por ellos. Comparte el Evangelio con amor y paciencia, sabiendo que nuestra misión como creyentes es ser luz en un mundo que a menudo elige caminar en tinieblas. Recuerda las palabras de Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Llevar a otros a los pies de Jesús no siempre será fácil, pero es nuestra responsabilidad como sus discípulos. La eternidad está en juego, y el mensaje de la salvación es demasiado importante como para guardarlo en silencio. En conclusión,
El rechazo a Jesús como Salvador es una barrera insuperable para la salvación. Pero mientras haya vida, hay esperanza. Dios puede tocar los corazones más endurecidos y nosotros somos llamados a ser instrumentos de su gracia. Nunca subestimemos el poder de la oración, el testimonio y el amor para transformar vidas. Grupo 2. Los que viven en pecado sin arrepentirse. El segundo grupo que no puede ser salvo está compuesto por aquellos que viven en pecado sin arrepentirse. La Biblia nos enseña una verdad fundamental acerca de nuestra naturaleza humana. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. Reconocer nuestra condición de pecadores es el primer paso hacia la reconciliación con Dios. Sin embargo, hay quienes eligen ignorar este llamado, justificando su comportamiento o viviendo en una negación constante. La falta de arrepentimiento no solo endurece el corazón, sino que también nos aleja de la gracia transformado de Dios. Pensemos en el trágico ejemplo del rey Saúl, un hombre que comenzó su reinado con la bendición de Dios, lleno de promesas y potencial. Sin embargo, el orgullo y la desobediencia comenzaron a dominar su vida. Saúl desobedeció órdenes directas de Dios, buscando su propio beneficio y justificando sus acciones en lugar de arrepentirse sinceramente. A pesar de las múltiples advertencias del profeta Samuel, Saúl persistió en su camino de rebeldía. Finalmente, esta falta de arrepentimiento lo llevó a perder el favor de Dios, su reino y, en última instancia, su vida. La historia de Saúl es un recordatorio de que el pecado no confesado puede tener consecuencias devastadoras, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. En contraste, reflexionemos sobre la vida del rey David, quien también pecó gravemente, cometiendo adulterio con Betsabé y provocando la muerte de su esposo, Urías. Sin embargo, lo que diferencia a David de Saúl es su disposición a arrepentirse sinceramente. En el Salmo 51, David clama a Dios con un corazón contrito: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Salmo 51, 1. David reconoció la magnitud de su pecado y buscó el perdón de Dios con humildad y sinceridad. Este arrepentimiento genuino le permitió experimentar la misericordia divina y ser restaurado en su relación con Dios. Su historia nos muestra que, aunque todos podemos caer, la clave está en levantarnos con un corazón dispuesto a cambiar. Dios es infinitamente misericordioso, pero su misericordia está destinada a aquellos que reconocen su necesidad de perdón y se vuelven a Él con un corazón arrepentido. Vemos esto ilustrado en la parábola del hijo pródigo, quien, después de malgastar su herencia en una vida de pecado, volvió a su padre lleno de arrepentimiento. En respuesta, el padre lo recibió con brazos abiertos, simbolizando el amor y la gracia de Dios hacia los que se arrepienten sinceramente. La falta de arrepentimiento, por otro lado, crea una barrera entre nosotros y Dios. Es un rechazo consciente de su autoridad y su llamado a vivir en santidad. Como lo menciona el apóstol Pablo, ¿persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Romanos 6, 1-2. La gracia de Dios no debe ser vista como una licencia para continuar pecando, sino como una oportunidad para ser transformados. En conclusión, todos somos llamados a examinar nuestras vidas y reconocer las áreas en las que hemos fallado. Dios está siempre dispuesto a perdonar, pero espera de nosotros un arrepentimiento genuino. No importa cuán profundo sea el pecado, ni cuán lejos hayamos caído. Si volvemos a Él con un corazón contrito, podemos estar seguros de que nos recibirá con amor y restauración. Recordemos las palabras de 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mientras haya vida, siempre habrá esperanza para volver a Dios. Grupo 3. Los que viven en orgullo y autosuficiencia. El tercer grupo que no puede ser salvo está compuesto por aquellos que viven en orgullo y autosuficiencia, creyendo que no necesitan a Dios. Este grupo se caracteriza por una actitud de independencia, confiando en sus propias capacidades y rechazando la autoridad y el amor de Dios. La Biblia es clara al respecto. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. El orgullo es una de las trampas más sutiles y peligrosas, ya que endurece el corazón y nos lleva a depender únicamente de nosotros mismos, olvidando que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Un ejemplo contundente de esto es el faraón de Egipto, quien se enfrentó directamente a Dios cuando Moisés, bajo su mandato divino, pidió la liberación del pueblo de Israel. A pesar de presenciar las 10 plagas, cada una demostrando el poder y la soberanía de Dios sobre Egipto y sus dioses falsos, el faraón endureció su corazón una y otra vez. Su orgullo y obstinación lo cegaron al punto de llevar a su nación al sufrimiento y a la pérdida. Finalmente, su arrogancia culminó en una tragedia personal y nacional: la muerte de su primogénito y la destrucción de su ejército en el Mar Rojo. La historia del faraón es una advertencia solemne de las consecuencias de resistir a Dios y aferrarse al orgullo. Otro ejemplo notable es el de Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, quien gobernó sobre uno de los imperios más grandes y avanzados de su tiempo. Nabucodonosor cayó en la trampa del orgullo, al atribuirse a sí mismo toda la gloria de sus conquistas y riquezas. Declaró con arrogancia: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Por su soberbia, Dios lo humilló, haciéndolo vivir como una bestia del campo durante 7 años. Solo cuando Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios y se humilló ante él, su reino y cordura le fueron restaurados. Esta historia nos recuerda que Dios puede humillar a los soberbios, pero también puede restaurar a los humildes que reconocen su dependencia de Él. El orgullo no solo nos separa de Dios, sino que también distorsiona nuestra visión de la vida. Nos hace creer que somos autosuficientes, que no necesitamos la guía ni el amor de nuestro Creador. Sin embargo, la realidad es que somos seres frágiles y dependemos completamente de Dios para todo. Nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro propósito y, sobre todo, nuestra salvación. Como lo afirma el apóstol Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera carta a los Corintios 4:7. El orgullo es una barrera que nos impide recibir la gracia de Dios. Cuando nos creemos autosuficientes, cerramos la puerta a su ayuda y redención. Por eso, Jesús nos enseñó que la humildad es esencial para entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra necesidad absoluta de Dios, admitir que no podemos salvarnos por nuestra cuenta y depender de su gracia y misericordia. En conclusión, debemos rechazar el orgullo y abrazar la humildad. Recordemos que, al final, todos compareceremos ante Dios y nuestra grandeza humana no tendrá valor alguno frente a su majestad. Solo aquellos que se acercan a Él con un corazón humilde podrán experimentar la verdadera paz, salvación
y vida eterna. Reflexionemos sobre esta promesa maravillosa, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57, 15. Que nunca permitamos que el orgullo nos aleje del amor y la gracia de Dios. En lugar de ello, busquemos vivir con un espíritu humilde, reconociendo que todo lo que somos y tenemos es por su infinita bondad. Grupo 4. Los que niegan la verdad de la palabra de Dios. El cuarto grupo que no puede ser salvo es el de aquellos que niegan la verdad de la palabra de Dios. Este rechazo no es solo un acto de incredulidad, sino una decisión consciente de apartarse de la guía divina y abrazar interpretaciones o deseos humanos. En 2 Timoteo 4, 3-4, el apóstol Pablo advierte solemnemente sobre este peligro, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta profecía, que parece escrita para nuestra época, describe a aquellos que buscan justificar su estilo de vida, alejándose de la verdad de las Escrituras, y prefieren creer mentiras que se ajusten a sus propios deseos. Este rechazo no solo los aparta de la salvación, sino que los deja vulnerables a la confusión espiritual y al engaño. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de los fariseos, líderes religiosos que conocían las Escrituras mejor que nadie, pero que, a pesar de ello, rechazaron a Jesús. Su orgullo y apego a las tradiciones humanas los cegaron ante la verdad que tenían frente a ellos, el Mesías que esperaban. En lugar de aceptar el mensaje de amor, arrepentimiento y gracia que Jesús predicaba, lo consideraron una amenaza para su poder y autoridad. Su rechazo a la verdad endureció sus corazones, llevándolos a conspirar contra el Hijo de Dios. Este triste ejemplo nos recuerda que el conocimiento intelectual de las Escrituras no es suficiente si no va acompañado de un corazón humilde dispuesto a aceptar la verdad. Otro ejemplo significativo es el de Acab y Jezabel, quienes, siendo líderes de Israel, abandonaron la verdad de Dios y promovieron la adoración de ídolos falsos como Baal. Esta desviación de la verdad llevó a Israel por un camino de idolatría, inmoralidad y destrucción. Jezabel incluso persiguió a los profetas de Dios, mostrando un desprecio absoluto por la palabra divina. Al final, su rechazo a la verdad los llevó a la ruina, tanto personal como nacional. Su historia es una advertencia clara de que rechazar la verdad de Dios nos aleja no solo de la salvación, sino también de su protección y bendición. La palabra de Dios es más que un libro, es la guía para nuestra vida, la luz que ilumina nuestro camino y la voz de Dios hablándonos directamente. En Salmos 119, 105 se nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin embargo, aquellos que niegan esta verdad y prefieren vivir según sus propios deseos o las filosofías del mundo eligen un camino de oscuridad. Este rechazo no siempre es abierto. A veces se manifiesta en la indiferencia hacia la Biblia, en la tergiversación de sus enseñanzas o en la búsqueda de verdades alternativas que se alineen con los deseos humanos. Pero Jesús nos dejó claro: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. En tiempos de confusión, donde tantas voces intentan desviarnos, es vital mantenernos firmes en la verdad de las Escrituras. Solo a través de ellas podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y ser transformados.
como lo menciona Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En conclusión, negar la verdad de la palabra de Dios es rechazar la fuente de vida y salvación que Dios nos ha dado. Por eso, debemos cuidarnos de no caer en esta trampa, recordando siempre que la Biblia no es un libro opcional o una simple referencia, sino el fundamento de nuestra fe y el manual de vida que Dios nos dejó. Permanezcamos firmes en la verdad, estudiando las Escrituras, viviendo conforme a ellas y compartiendo su mensaje con un mundo que cada vez más necesita escuchar la voz de Dios. Grupo 5. Los que practican la hechicería y el ocultismo. El quinto grupo que no puede ser salvo está compuesto por aquellos que practican la hechicería, la magia, el ocultismo o cualquier forma de adoración ajena al único Dios verdadero. Estas prácticas representan una rebelión directa contra la autoridad divina y una búsqueda de poder o conocimiento que está fuera de los límites establecidos por Dios. La Biblia es clara y contundente al respecto. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Deuteronomio 18, 10-12. Estas palabras no dejan lugar a dudas. Todas las prácticas relacionadas con el ocultismo son una abominación ante los ojos de Dios. No solo son un rechazo a su soberanía, sino que abren puertas a fuerzas espirituales malignas que tienen como único propósito alejarnos de Él y llevarnos a la destrucción. Un ejemplo trágico de esto es el rey Manasés, quien gobernó Judá y se destacó como uno de los reyes más malvados de la historia de Israel. Manasés no solo practicó la idolatría, sino que también llevó al pueblo de Dios a adorar a dioses falsos y a participar en prácticas ocultas, como el sacrificio de niños y la consulta de adivinos y hechiceros. Su reinado fue una época de oscuridad y rebelión contra Dios. Sin embargo, al final de su vida, después de haber experimentado el juicio de Dios y la esclavitud, Manasés se arrepintió sinceramente, oró a Dios con humildad y fue restaurado. Su historia nos recuerda que, aunque estas prácticas son abominables, el arrepentimiento genuino puede abrir las puertas de la misericordia divina. Otro ejemplo significativo es el de Simón el mago, mencionado en el libro de Hechos. Simón era un hombre que practicaba la magia en Samaria y asombraba al pueblo con sus trucos, al punto de que muchos pensaban que tenía el poder de Dios. Sin embargo, cuando escuchó el Evangelio y vio los milagros realizados por los apóstoles, creyó y fue bautizado. A pesar de esto, su corazón no estaba completamente alineado con Dios. En un acto de soberbia, Simón intentó comprar el don del Espíritu Santo, demostrando que aún veía el poder de Dios como algo que podía ser manipulado para su propio beneficio. Pedro lo confrontó, diciendo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Hechos 8:20-21. Este episodio subraya que no podemos acercarnos a Dios con intenciones equivocadas, ni buscar su poder para nuestros propios fines. El arrepentimiento y la fe genuina son esenciales. El ocultismo y la hechicería no solo son una forma de rebelión contra Dios, sino que también nos colocan bajo la influencia de fuerzas espirituales malignas. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes y principados de las tinieblas. Efesios 6:12.
Estas prácticas nos exponen a un mundo espiritual peligroso que busca alejarnos de la verdad y esclavizarnos en el pecado. En contraste, la única forma verdadera y segura de acercarnos a Dios es a través de la oración, la adoración genuina y la fe en Jesucristo. Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Cuando caminamos en la luz de Cristo, no necesitamos buscar respuestas en fuentes oscuras. Él es suficiente para satisfacer cada necesidad, responder cada pregunta y guiar cada paso de nuestra vida. Además, el Espíritu Santo nos da discernimiento y poder para resistir las tentaciones de involucrarnos en estas prácticas. En conclusión, las prácticas de hechicería y ocultismo son un rechazo a la autoridad y santidad de Dios. Sin embargo, mientras haya arrepentimiento genuino, hay esperanza. Así como Manasés fue restaurado, cualquier persona que se aleje de estas prácticas y busque a Dios con un corazón contrito encontrará misericordia y salvación. Recordemos siempre estas palabras: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Que nuestra fe permanezca firme en Cristo, quien es la única fuente de poder y verdad en nuestras vidas. Grupo 6. Los que no perdonan. El sexto grupo que no puede ser salvo está compuesto por aquellos que no perdonan. El perdón es un principio fundamental del cristianismo, no solo como un mandato divino, sino como una expresión directa del amor y la gracia que hemos recibido de Dios. Jesús mismo lo dejó muy claro en el Sermón del Monte. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14-15. Estas palabras son una advertencia solemne. El perdón que recibimos de Dios está íntimamente relacionado con nuestra disposición a perdonar a los demás. No podemos recibir gracia si no estamos dispuestos a extenderla. La parábola del siervo despiadado. Un ejemplo poderoso de esta verdad es la parábola del siervo despiadado. Mateo 18:23-35. En esta historia, Jesús relata la situación de un siervo que debía a su señor una cantidad inmensa de dinero, imposible de pagar. Movido por la compasión, el Señor perdonó toda su deuda, liberándolo de una carga insuperable. Sin embargo, este mismo siervo, al salir, se encontró con un compañero que le debía una cantidad insignificante en comparación y, en lugar de mostrarle misericordia, lo trató con dureza y lo hizo encarcelar. Cuando el Señor se enteró de su falta de compasión, lo reprendió severamente y revocó el perdón que le había concedido. Esta parábola ilustra claramente que la falta de perdón hacia los demás cierra la puerta a la gracia de Dios en nuestra vida. Al negarnos a perdonar, demostramos que no hemos comprendido plenamente la magnitud del perdón que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. El ejemplo de José. En contraste, consideremos la historia de José, el hijo de Jacob. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José sufrió injusticias y traiciones durante años. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió el camino del perdón y la reconciliación. En Génesis 50:20, José declara a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». La disposición de José para perdonar no solo sanó las relaciones familiares, sino que también permitió que el plan de Dios se cumpliera. Su historia nos enseña que el perdón no es una señal de debilidad, sino una manifestación de confianza en la soberanía y justicia de Dios. Las barreras del rencor y el odio. El rencor y el odio son como cadenas que atan nuestro corazón y nos impiden experimentar la paz de Dios.
Cuando nos negamos a perdonar, permitimos que estas emociones negativas nos consuman, robándonos la alegría y creando una barrera entre nosotros y Dios, como lo enseña el apóstol Pablo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. El perdón no significa justificar el mal ni ignorar el daño sufrido. Más bien, es un acto de liberación, un reconocimiento de que Dios es el juez justo y que nosotros no debemos cargar con el peso de la venganza o el resentimiento. El poder transformador del perdón. Perdonar no solo es un mandato divino, sino también un regalo para nuestro propio bienestar. Nos libera de la carga del odio, nos permite sanar y abre las puertas para que Dios trabaje en nuestras vidas. Al perdonar, reflejamos el carácter de Cristo, quien incluso en la cruz clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El perdón es un camino hacia la reconciliación, no solo con los demás, sino también con Dios. Nos recuerda que todos somos pecadores en necesidad de gracia y que al perdonar participamos en la obra redentora de Dios en el mundo. El perdón es una condición indispensable para nuestra salvación y nuestra relación con Dios. No podemos pedir perdón a Dios mientras retenemos el perdón hacia otros. Como lo expresó Jesús en la oración del Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Reflexionemos sobre nuestras vidas y nuestras relaciones. ¿Hay alguien a quien aún no hemos perdonado? ¿Estamos cargando con el peso del rencor? Recordemos que perdonar no solo libera a la otra persona, sino que también nos libera a nosotros, abriendo nuestro corazón a la paz y la gracia de Dios. Que aprendamos a perdonar como Dios nos ha perdonado, y que el perdón transforme nuestras vidas para reflejar el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Grupo 7. Los que viven una vida de indiferencia espiritual. El séptimo y último grupo que no puede ser salvo está compuesto por aquellos que viven en indiferencia espiritual. Esta condición es peligrosa porque no implica un rechazo abierto o una rebeldía activa contra Dios, sino una actitud de apatía y desinterés hacia las cosas espirituales. Jesús mismo advirtió sobre esta actitud: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Estas palabras nos recuerdan que no existe un terreno neutral en nuestra relación con Dios. La indiferencia es, en sí misma, una forma de rechazo, porque nos coloca en un estado de inacción y falta de compromiso con Él. Vivir sin buscar activamente a Dios equivale a alejarnos de la salvación que Él nos ofrece. La Iglesia de la Odisea. Un ejemplo de tibieza espiritual, un ejemplo impactante de indiferencia espiritual, lo encontramos en la Iglesia de la Odisea, descrita en el libro de Apocalipsis. Jesús les dirige una reprensión severa: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15-16. La tibieza de la Iglesia de la Odisea no era un rechazo directo a Dios, pero tampoco mostraba una devoción genuina. Su actitud complaciente y autosuficiente los hizo espiritualmente ciegos, creyendo que eran ricos y que no necesitaban nada, cuando en realidad estaban en una condición de pobreza y miseria espiritual. Esta reprensión nos enseña que la indiferencia espiritual no solo es peligrosa, sino que también es ofensiva para Dios. El peligro de la indiferencia. La indiferencia espiritual puede manifestarse de varias maneras: en la falta de oración, el abandono de la comunión con otros creyentes, la negligencia en el estudio de la palabra de Dios, o simplemente
en un estilo de vida que no prioriza la relación con Él. Estas actitudes nos alejan gradualmente de la fe, endurecen nuestro corazón y nos hacen insensibles al llamado de Dios. Esta condición es especialmente peligrosa porque, a diferencia de un rechazo consciente o una rebeldía abierta, puede pasar desapercibida tanto para los demás como para la persona misma. La indiferencia espiritual es como una enfermedad silenciosa que carcome nuestra relación con Dios desde dentro. En Hebreos 2:3 se nos advierte sobre el peligro de descuidar nuestra salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuidar nuestra relación con Dios es equivalente a rechazarla, porque nos coloca en un estado de desconexión y apatía hacia las cosas que realmente importan. El llamado a despertar. Dios nos llama constantemente a salir de nuestra indiferencia y buscarlo con todo nuestro corazón. En Jeremías 29:13, Él nos promete: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este llamado es una invitación a despertar espiritualmente, a reavivar nuestra fe y a comprometernos de nuevo con Él. La salvación no es algo que podamos tomar a la ligera o dar por sentado. Requiere un corazón dispuesto, una fe activa y un deseo genuino de seguir a Cristo. La importancia de vivir una fe activa. Vivir una vida de fe activa no significa perfección, sino un esfuerzo constante por buscar a Dios, depender de Él y obedecer su palabra. Jesús nos enseñó que el camino de la salvación es estrecho y que pocos lo encuentran. Mateo 7:13-14. Esto nos recuerda que no podemos permitirnos ser indiferentes, sino que debemos ser intencionales en nuestra relación con Dios. Una vida de indiferencia espiritual es incompatible con la verdadera fe en Cristo. El llamado a despertar no es solo una advertencia, sino también una oportunidad de reconciliación y restauración. Así como Jesús llamó a la iglesia de la Odisea al arrepentimiento, también nos llama hoy a abrirle la puerta de nuestro corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. La indiferencia espiritual es un estado peligroso que pone en riesgo nuestra salvación. No podemos esperar ser salvos si vivimos sin buscar a Dios activamente y sin priorizar nuestra relación con Él. La fe verdadera no es pasiva, es un compromiso diario de seguir a Cristo y vivir según su voluntad. Dios nos llama hoy a despertar de cualquier apatía espiritual y a buscarlo con un corazón sincero y dispuesto. No permitamos que la indiferencia nos aparte de su amor y su salvación. Respondamos a su llamado con pasión, fe y devoción, sabiendo que una vida dedicada a Dios es una vida llena de propósito, paz y esperanza eterna. Cada uno de estos grupos nos ofrece una reflexión profunda sobre nuestra vida espiritual, pero no debemos perder de vista el corazón del mensaje de Dios. Su gracia y misericordia son infinitas. Aunque estos ejemplos representan caminos peligrosos que nos pueden alejar de la salvación, también nos muestran la oportunidad constante que tenemos para cambiar, arrepentirnos y volver a Dios. Pensemos por un momento en el ladrón en la cruz junto a Jesús. Este hombre, en los últimos momentos de su vida, reconoció a Cristo como su Salvador y recibió la promesa de estar con Él en el paraíso. Esto nos enseña que nunca es tarde para regresar a Dios, siempre y cuando tengamos un corazón sincero y dispuesto a buscar su perdón. La salvación es un regalo que no podemos ganar por nuestras obras, pero que se nos concede a través de la fe en Jesucristo. Es un pacto de amor entre Dios y nosotros, y como cualquier pacto, requiere de nuestra parte compromiso, obediencia y humildad. Si te has identificado con alguno de estos grupos, no te desesperes.
Al igual que el hijo pródigo, puedes volver al Padre, quien te espera con brazos abiertos y un corazón lleno de amor. Te animo a reflexionar sobre las áreas de tu vida donde quizás necesitas un cambio. ¿Qué cosas te están alejando de Dios? ¿Qué decisiones podrías tomar hoy mismo para acercarte más a Él? La Biblia está llena de promesas para quienes buscan a Dios de todo corazón. En Jeremías 29:13 se nos dice: «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». No dejes que el orgullo, el pecado, la indiferencia o la falta de perdón te aparten de la gracia de Dios. Hoy es el día de hacer un cambio, de abrir tu corazón y de permitir que Dios transforme tu vida. Su amor es tan grande que nos da una nueva oportunidad cada día, y su promesa de salvación es firme para quienes caminan en sus caminos. Que este mensaje no solo sea una advertencia, sino también una fuente de esperanza y renovación espiritual. Que la paz de Dios inunde tu vida y que, al final de todo, puedas escuchar las palabras que todos anhelamos. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios estén contigo, siempre. Cada uno de estos grupos nos ofrece una profunda reflexión sobre nuestra vida espiritual, pero es esencial recordar el corazón del mensaje de Dios. Su gracia y misericordia son infinitas. Aunque estos ejemplos representan caminos peligrosos que nos pueden alejar de la salvación, también nos muestran algo invaluable: la oportunidad constante que tenemos para cambiar, arrepentirnos y volver a Dios. Su amor no tiene límites, y su llamado a la reconciliación permanece abierto para todos los que estén dispuestos a escucharlo. Pensemos por un momento en el ladrón en la cruz junto a Jesús. Este hombre había vivido una vida marcada por el pecado, y en los últimos momentos de su existencia tuvo una revelación. Reconoció a Cristo como su Salvador y con un corazón sincero le pidió que lo recordara en su reino. La respuesta de Jesús fue llena de amor y esperanza. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Este evento nos recuerda una verdad fundamental. Nunca es tarde para regresar a Dios. Mientras haya vida, hay oportunidad para arrepentirse, buscar su perdón y recibir la promesa de la vida eterna. No importa cuán lejos hayamos caído, la gracia de Dios siempre es suficiente para restaurarnos. La salvación, un regalo inmerecido. La salvación es un regalo que no podemos ganar por nuestras obras o méritos. Es el resultado del amor incondicional de Dios, manifestado a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, como lo declara Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este regalo, sin embargo, requiere de nuestra respuesta. Es un pacto de amor entre Dios y nosotros, y como en cualquier pacto, se necesita compromiso, obediencia y humildad de nuestra parte. Si te has identificado con alguno de los grupos descritos anteriormente, no te desesperes. Dios no está buscando perfección, sino corazones dispuestos a cambiar y a acercarse a Él. La parábola del hijo pródigo es un hermoso recordatorio de esto. Este joven se alejó de su padre, desperdició todo lo que tenía y tocó fondo. Sin embargo, cuando decidió regresar, encontró a su padre esperándolo con brazos abiertos y un corazón lleno de amor. Así es Dios con nosotros. No importa lo lejos que hayamos ido, Él siempre está dispuesto a recibirnos, restaurarnos y darnos un nuevo comienzo. Un llamado a la reflexión. Te invito a reflexionar profundamente sobre las áreas de tu vida donde quizás necesites un cambio. Hazte preguntas importantes. ¿Qué cosas te están alejando de Dios? ¿Qué actitudes,
decisiones o hábitos necesitas dejar atrás? ¿Qué podrías hacer hoy mismo para acercarte más a Él? Dios nos promete en Jeremías 29:13: «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». ¿Esa promesa sigue siendo válida hoy? Buscar a Dios con sinceridad y dedicación es el primer paso para experimentar su presencia, su amor y su poder transformador en nuestras vidas. Una nueva oportunidad. No permitas que el orgullo, el pecado, la indiferencia o la falta de perdón te aparten de la gracia de Dios. Hoy es el día de hacer un cambio. La Biblia nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3:22-23. Cada día es una oportunidad para arrepentirnos, para abrir nuestro corazón y permitir que Dios transforme nuestra vida. Su amor es tan grande que nos da una nueva oportunidad, sin importar cuán lejos hayamos caído. Su promesa de salvación es firme para aquellos que deciden caminar en sus caminos con humildad y fe. Es un llamado a vivir con esperanza, sabiendo que el amor de Dios nunca nos abandona. Que este mensaje no solo sea una advertencia, sino también una fuente de esperanza, ánimo y renovación espiritual. Dios no desea que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Por eso su invitación permanece abierta. Volvamos a Él, busquémoslo de todo corazón y experimentemos la plenitud de su amor. Al final de todo, quienes permanecen fieles a Dios escucharán las palabras más anheladas: «Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Mateo 25:21. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios te acompañen siempre, y que cada día sea una oportunidad para acercarte más a Él, experimentar su amor y compartir su luz con los demás.